Uno de los peores crímenes que puedes cometer es matar a tu propia familia, pues esta chica lo hizo. Hoy, aquí en el búnker de John, la historia del demonio rubio. Comenzamos. Iniciamos nuestra historia con la protagonista de esta misma. Ella es Susan Louise von Richthofen, quien nace el 3 de noviembre de 1983 en Sao Paulo, Brasil. Hija primogénita del ingeniero Manfred Albert von Richthofen y de la psiquiatra Maricia Silva Abdala, y hermana de Andreas Albert von Richthofen, el hijo menor. Era una familia de clase media alta y, como les dije anteriormente, se ubicaban en la ciudad de Sao Paulo. Manfred Albert fue heredero de la aristocrática familia alemana von Richthofen. Era sobrino del famoso aviador de la Primera Guerra Mundial, conocido como el Barón Rojo. Manfred era sumamente inteligente, su capacidad lo convirtió en un ingeniero exitoso. Las principales compañías locales buscaban sus servicios, mientras que Maricia era una reconocida psiquiatra. Nada les faltaba. La familia vivía en una mansión en uno de los barrios más elegantes de Sao Paulo. Los niños fueron a buenos colegios, hablaban diferentes idiomas y tenían un futuro brillante. Fue así que llegamos a agosto de 1999, fecha que marcaría el resto de sus vidas. Un domingo en el que todos descansaban, el clima estaba hermoso y la familia decidió pasar juntos el día en el parque Ibirapuera. Fue en ese momento en que conocieron a un joven que les cambiaría las vidas. Daniel Cravinhos tenía 17 años y competía en aeromodelismo. Con solo 12 años, Andreas quedó fascinado con la destreza de Daniel, que de pronto se convirtió en su profesor. Pero además de compartirle los secretos de los aviones a escala, lo llevaba a correr y compartían tiempo como amigos, a pesar de la diferencia de edad. Lo que los padres no sabían es que al momento de conocerlo, para Susan el flechazo fue inmediato. Había quedado completamente flechada por Daniel. Daniel, de origen humilde, los Cravinhos eran la familia ruidosa del barrio. Tenían un taller en el que se dedicaban a reparar autos y motos. Susan le hizo una carta en donde le declaraba su amor, la cual fue correspondida por Daniel. La bella millonaria y el joven humilde se habían enamorado. Esta podría ser la historia de amor de cualquier novela, pero con una gran diferencia, ya que esta no tendría un final feliz. Al principio los padres de Susan no se opusieron al romance, pero con el tiempo todo empezó a cambiar. La joven comenzó a faltar a clases, consumir drogas y a pasar las noches en los moteles. Esto claramente influenciado por Daniel, quien consumía marihuana diariamente, además de hachís, y cuando podía agregaba alcohol y éxtasis por si no fuera suficiente. El amor romántico se había convertido en una completa obsesión. No se separaban nunca y si lo hacían se extrañaban demasiado. Tan obsesiva era la relación que Daniel había impreso una fotografía de Susan en su propia almohada. A pesar de esto, Susan decidió complacer los deseos de sus padres y comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Católica de Sao Paulo. Pero su desmotivación era evidente. Faltaba constantemente a clases, decía que se iba a estudiar a casa de sus compañeras, cuando en realidad pasaba la noche con Daniel. Hasta que sus padres se enteraron de las mentiras, quedó completamente al descubierto. Manfred y Maricia le pusieron por primera vez un límite a esto. Estaba terminando el año 2001 y los encuentros con Daniel habían quedado terminantemente prohibidos. Avanzamos en el tiempo hasta el 12 de mayo del 2002. Susan no quiso compartir un almuerzo familiar para celebrar el Día de la Madre, motivo por el cual su padre discute fuertemente con ella y por primera vez en su vida le da una cachetada. Susan, furiosa entre lágrimas y gritos, los amenazó con abandonar la casa y les dijo que nunca regresaría. Mentira. Susan regresó después de algunas cuantas horas a su casa. Además aseguró que había terminado su relación con Daniel y que nunca más lo volverían a ver. Otra mentira. Por supuesto que no cumplió, todo lo contrario. Avanzamos a julio del 2002. Sus padres habían salido de viaje, mientras que la joven pareja se quedó a disfrutar en la gran mansión. Esa experiencia fue el sueño, fue la gloria para Susan. Era lo que realmente quería para su vida. En cuanto sus padres volvieron, les propuso que le comprara un departamento en donde ella se pudiera ir a vivir junto con Daniel. Sin sorpresa alguna, los padres dieron un rotundo no. La reacción a esto fue lo peor de lo que nos podremos imaginar. Fue en ese instante cuando comenzó a idear su macabro plan, el ser completamente libre.
Llegamos al día de los hechos, 31 de octubre del 2002. Pasadas ya las 10 de la noche, Susan y Daniel llevaron a su hermano a un cibercafé. Esto con la promesa de convencer a sus padres y que le permitieran faltar al siguiente día a la escuela. El mejor plan para un adolescente de en aquel entonces 15 años. Le dijeron a Andreas que celebrarían su aniversario como pareja y que pasarían unas cuantas horas en un motel y que luego pasarían a buscarlo. Alrededor de las 11:15 de la noche, Susan y Daniel se encontraron con Christian, el hermano de Daniel, quien en ese momento había estado en un centro de rehabilitación por adicción a la cocaína. El plan estaba listo. Un día anterior, Susan había desconectado la alarma y las cámaras de vigilancia de su casa. Fue la primera en entrar sigilosamente, subió a la planta alta y confirmó que sus padres estaban durmiendo en su habitación. Bajó y dejó ingresar a Daniel y su hermano Christian a la habitación. Estos dos cargaban ya con 2 barras de hierro gruesas que habían tomado de su taller. Estas se convertirían en minutos después en armas letales. Al pie de la escalera, Susan dispuso de bolsas para que descartaran los guantes y la ropa luego del crimen. En las propias palabras de Susan, esta fue la descripción. Llegamos a casa. Entré y fui a la habitación de mis padres. Estaban durmiendo. Luego bajé y les dije que podían ir. Me senté en el sofá con las manos tapándome los oídos. No quería oír, pero luego me di cuenta que no tenía nada más que hacer. Era demasiado tarde. Daniel golpeó a Manfred, que murió en ese acto. Tenía 49 años. Maricia no corrió con la misma suerte. Ella se despertó e intentó defenderse. Christian la golpeó 5 veces, pero como esto no fue suficiente y no dejaba de gritar, le metió una toalla en la garganta. Lo hizo con tanta fuerza que le rompió los huesos del cuello. Tenía 50 años. Mientras tanto, en la planta baja, Susan robó todo el dinero que se encontraba en la casa. Continuaron con el plan. Desordenaron la casa, abrieron cajones, tiraron papeles y esparcieron algunas joyas por el piso para dar la idea de que había sido un robo. Para que el plan funcionara, la pareja se fue a un motel a pasar algunas horas. Esto en la suite presidencial del Colonial. Estuvieron entre la 1:30 de la mañana y las 3 de la mañana, momento en el que salieron para recoger a Andreas y regresar a la mansión, no sin antes dejar a Daniel y a su hermano en su casa. Cerca de las 4 de la mañana llegaron a su casa. Fue aquí cuando comenzó la gran actuación de Susan. Ella fingió gran sorpresa al notar que la puerta estaba completamente abierta. Fue así que comenzó a rezar de manera muy asustada, mientras que su hermano Andreas comenzó a gritar a sus padres para que salieran. Pero nadie respondía. Fue así que decidieron llamar a Daniel para que viniera a apoyarlos. Una vez que él llegó, intentaron comunicarse con Manfred y Maricia, pero nadie contestaba a los celulares. En ese momento, Daniel decidió llamar a la policía para informar de lo que estaba sucediendo. Desde el momento en que llegó el primer oficial a la mansión, hay algo que le llamó mucho la atención. Era que los ladrones habían dejado alhajas de valor tiradas por el suelo, pero más aún le sorprendió el impasable cómo murieron, que Susan le comentó justo cuando él venía bajando de la planta de arriba. Todo esto justo antes de que el oficial le comunicara que efectivamente sus padres habían muerto. Frente a esta triste noticia, Andrea se quedó completamente en shock y quedó paralizado en un rincón. A diferencia de Susan, que rápidamente preguntó qué se tenía que hacer legalmente con este procedimiento, además de dar con mucha exactitud cuánto era la cantidad de dinero que faltaba en la casa. Sin embargo, sucede algo que de nuevo causa muchas sospechas en los oficiales. Apenas unas horas después, Susan y Daniel se besaban apasionadamente en la comisaría. Esto mientras presentaban la declaración de lo que había sucedido. Este gran error los convirtió en los principales sospechosos del asesinato. Pero recordemos que para esto no había realmente muchas pruebas, pues los hechos recién acababan de ocurrir. Pero ya para la policía, la joven actuaba por lo menos algo extraña. Y a pesar que en el funeral se podía ver a Susan completamente destrozada y llorando, vecinos aseguran que tan solo 2 días después la habían visto bañarse en la alberca con su novio. Parecían muy felices. Y a tan solo 3 días después de haber llorado desenfrenadamente frente a todos en el entierro, celebró su cumpleaños 19 con una gran fiesta y con muchos amigos, en esa misma casa. Y se preguntarán, ¿qué fue lo que realmente los hundió? Pues el culpable de esto fue Christian Craviños, el hermano de Daniel, quien había comprado una moto importada tan solo 48 horas después del asesinato. Esto con dinero en efectivo, lo que hizo sonar las alarmas de los policías. Lo detuvieron y no tardó en confesar en haber matado a Maricia, además de involucrar a su hermano Daniel y a Susan.
declarando que esto había sido todo un plan de ella para quedarse con la herencia. Y se preguntarán, ¿qué sucedió con Andreas? Su relación con Susan, que siempre había sido amorosa, cariñosa y de mucha confianza, había quedado completamente rota. Andreas se mudó con su abuela y su tío, y nunca quiso saber nada más de Susan, esa cruel hermana que le arruinó la vida. El 22 de julio del año 2006, Susan fue sentenciada a casi 40 años en prisión, al igual que Daniel, mientras que su hermano Christian un año menos. Ahora, algo importante que decir es que durante todo el juicio Susan se mostró completamente fría y egocéntrica, además de manipuladora, y no derramó ni una sola lágrima. Andreas fue declarado heredero universal de todo lo que le dejaron sus padres, un patrimonio valuado en $3 millones. El juez determinó que Susan debía ser excluida del reparto, ya que la consideraba indigna. Y refugiados, pues esa fue la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado, los haya entretenido. No se olviden de dejar su like allá abajo. También no se olviden de suscribirse y de compartir este video porque nos ayuda a crecer. Nos vemos en la próxima. Bye.